hacer. Muy bien, vamos a hablar de qué seguridad se debe tomar en cuenta en instalaciones con riesgo de incendio y explosión. ¿Sí? Entonces nosotros, para hablar de riesgo de incendio, tendríamos primero que un poco entender qué es el incendio, cuál es su naturaleza. Por lo tanto, lo primero que vamos a decir es que el incendio es un fuego no deseado. ¿Sí? Es algo que nosotros no queríamos que esté destinado a arder, pero se formó de una manera accidental, por así decirlo. Dicho esto, ¿qué es o cuál es la química del incendio? Pues nos dice que es la combustión de un material que no estaba explícitamente destinado a arder, ¿no? Pero ¿qué es químicamente hablando? Nos dice que el fuego, ¿sí? O el incendio es una reacción química exotérmica. ¿Qué quiere decir exotérmica? Quiere decir que va a liberar energía hacia el ambiente. En ese caso, la energía que se libera es en forma de luz o en forma de calor, ¿verdad? Eso quiere decir exotérmica, que va a liberar calor y luz. Entonces vamos a decir que el fuego es esa reacción química exotérmica de una reacción química de oxidación-reducción conocida como redox. ¿Qué quiere decir? Oxidación-reducción, que un agente se va a oxidar, ¿sí? Mientras que el otro agente se va a reducir. Cuando hablamos de una combustión, ¿sí? Cuando hablamos de una combustión, hablamos de un proceso de oxidación-reducción mucho más violento, donde el agente oxidante va a ser siempre el oxígeno. ¿Sí? Entonces nosotros cuando hablamos de combustión, vamos a referirnos a que el agente oxidante fue el oxígeno. Hay algunas otras formas de combustión, ¿no? La que nosotros vemos es un poco más violenta, que genera fuego, que genera calor, que genera luz, pero hay otras que son mucho más lentas, como el que vemos, por ejemplo, en una manzana, ¿verdad? Una manzana, nosotros cuando le cortamos, ¿verdad? La manzana en presencia del oxígeno, ¿verdad? Tiende a tomar un color marrón, es decir, tiende a oxidarse, ¿sí? Internamente lo que sucede es que esta manzana tiene hierro, ¿sí? Hierro creo que se simboliza con la letra Fe, y en presencia del oxígeno, ¿sí? Empieza a oxidarse liberando electrones, y ya no es solo una composición de hierro, sino que tiene una alteración química, ¿sí? Por ejemplo, le queda hierro más 3, ¿sí? Lo que provoca en la manzana una coloración de color marrón. Entonces vamos a hablar que ese proceso de oxidación-reducción es un proceso químico interno de cada material, de la propia composición de cada material, ¿sí? Para hablar de fuego, necesitamos conocer 4 factores importantes que necesitan converger, ¿sí? Y ya no hablamos de fuego, sino de incendio, necesitan converger para que exista ese incendio. ¿Cuáles son esos 4 factores importantes? Pues el primero es el combustible. Necesitamos un combustible para que arda, ¿verdad? De este combustible podemos tener, ya sean combustibles sólidos, se me ocurre un leño, papel, carbón, ¿sí? Todo eso lo vamos a establecer como combustibles sólidos. Y todos aquellos materiales sólidos orgánicos, ¿sí? Por ejemplo, los que ya son derivados del petróleo, los que son plásticos. ¿Qué pasa con el plástico cuando está en presencia de fuego, de calor? Pues tiende a derretirse, ¿verdad? Todo lo que es sintético, todo lo que es de plástico se derrite. Entonces ya no hablaríamos de un elemento sólido, sino que se convierte en un elemento líquido. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar de combustibles sólidos, a todos ellos que son de naturaleza orgánica, ¿sí? Aquellos, por ejemplo, textiles que son de algodón, hablaremos que son combustibles sólidos. Pero si tenemos textiles ya sintéticos,
pues hablaremos que son combustibles líquidos. ¿Qué otro dentro de los combustibles líquidos? Pues aquí vamos a englobar eso que decíamos de las partes sintéticas. Vamos a englobar todos los combustibles o los líquidos derivados del petróleo, como son la gasolina, el diésel, ¿verdad? Que son combustibles. Y finalmente podemos tener combustibles gaseosos, ¿sí? Los combustibles gaseosos, vamos a poner aquí un ejemplo bastante claro, pues es el gas licuado de petróleo que utilizamos en nuestras casas, ¿verdad? El GLP. Entonces podemos tener estos tres tipos de combustibles. ¿Qué otro factor necesitamos para poder generar esta reacción química exotérmica, es decir, esta generación del incendio? Necesitamos un comburente, ¿sí? Y el comburente por excelencia será el oxígeno, ¿sí? El oxígeno se encuentra en el aire, ¿verdad? Y la composición que existe en el aire, la composición adecuada, pues normalmente es del 21%. Por encima de ese porcentaje, diríamos que es una atmósfera sobreoxigenada y por debajo diríamos que es una atmósfera pobre en oxígeno, ¿sí? Entonces, el comburente por excelencia va a ser el oxígeno. Después, vamos a necesitar una energía de activación, sería nuestro cuarto factor para generar el incendio. Y esta energía de activación es lo que va a producir el calor, ¿verdad? La energía de activación, por ejemplo, diríamos que de un chispero, ¿verdad? Esos que tienen para las personas que fuman, ¿verdad? En el sitio. Hay una piedrita, ¿verdad? Esa piedrita genera una chispa. Esa piedrita que genera esa chispa sería nuestra energía de activación, ¿sí? Si hablamos ya de una fuente de calor como tal, un cerillo encendido, ¿sí? Bueno, ahí hay un proceso de combustión en el cerillo, pero estamos hablando ya del calor que se generó y que lo podemos agregar a esta mezcla que estamos haciendo de combustible comburente y agregamos calor. Puede ser una chispa de nuestro mechero, ¿verdad? La misma chispa que se produce al prender una cocina, ¿verdad? O la misma chispa que se puede producir por un cortocircuito, ¿no? Todo eso son energías de activación porque producen calor. Y finalmente, el último elemento que vamos a considerar para generar ese incendio será la reacción en cadena, ¿sí? La reacción en cadena, ¿qué es lo que hace? Va a hacer que estos tres elementos que se han unido, ¿verdad?, generen ese incendio y que este incendio se mantenga en el tiempo, ¿sí? Eso será la reacción en cadena, ¿sí? Lo que hace que se propague el incendio, que se propague y que se siga manteniendo, que se siga realimentando y siga manteniéndose ese incendio. Muy bien. Entonces, estos cuatro factores se relacionan entre sí mediante el famoso tetraedro del fuego. ¿Ya? Muy bien. El famoso tetraedro del fuego, si es como vemos aquí, es como un triángulo de 4 caras. ¿Sí? Un triángulo de 4 caras, pueden ver, o lo vemos ahí, no se ve muy bien en la imagen. Este tetraedro lo que tiene es que todas las caras, ¿verdad? Todas las caras están o se topan entre sí en la punta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo quito cualquiera de estos elementos, tal vez retiro el combustible, tal vez retiro el comburente, la energía de activación o la reacción en cadena, quito cualquiera de esos 4 elementos, ya no se va a dar el incendio, ¿sí? Entonces, el incendio necesita estos 4 elementos, ¿sí? Entonces, por eso se desarrolla el tetraedro del fuego y sobre este tetraedro del fuego se pueden tomar diferentes medidas de protección. Incluso, por ejemplo, elegir el sistema de extintor adecuado, ¿sí? De acuerdo a lo que quiero atajar. Entonces aquí
explicando un poquito más de lo que genera el incendio, ¿sí? Y hablamos de esa reacción en cadena, que es eso que hace que el fuego se mantenga, ¿verdad? Y se propague en el tiempo. Podríamos hablar de una velocidad de reacción, que es ese punto, ¿verdad? Cuando empieza el incendio, lo tenemos aquí definido, dice cantidad de combustible que en la unidad de tiempo reacciona, es decir, ese combustible que empezó a arder en ese instante de tiempo, ¿no? Cuando se unieron esos 4 elementos. Y después tendremos la velocidad de propagación y hablaremos de esa velocidad con la que se extiende el incendio. Y aquí podríamos añadir que va a depender esa velocidad de reacción de factores externos, ¿sí? Háblese, por ejemplo, estamos en un verano bastante fuerte hoy en día, ¿no? Aquí en el oriente la atmósfera es húmeda, ¿no? Pero, por ejemplo, en la costa, sobre todo en la sierra, la atmósfera es demasiado seca. Entonces, si usted se va a un parque forestal ahorita en la sierra, todos los árboles están secos. Están secos, es decir, tengo un combustible en estado sólido, tengo unos combustibles en estado sólidos ahí listos para arder. Solo necesitarían una energía de activación. ¿Por qué? Porque ya hay el oxígeno, ¿no? Entonces viene la gente, hace sus fogatas y deja pequeños puntos de calor, no apaga bien sus fogatas y deja puntos de calor o queman el monte para sembrar, lo queman, ¿verdad? Entonces generan puntos de calor. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay un combustible, árboles secos, hay viento, hay el oxígeno y esa fuente de calor se juntan, ¿verdad? Y hacen un incendio, ¿sí? Entonces, de ahí, en ese momento se genera y después va a venir una propagación, se va a mantener en el tiempo, va a haber esa reacción en cadena, ¿no? Y se va a mantener en el tiempo y van a venir factores externos. Sabemos que en la sierra corre mucho viento, ¿no? En comparación de aquí en el oriente, aquí no corre tanto viento como corre en la sierra, ¿sí? Entonces, estos factores externos van a ayudar a que se propague más el incendio, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de esa velocidad de propagación. Velocidad con la que se extiende el frente de llamas, que separa la zona no destruida de la generada por los productos de combustión, ¿no? Y va a depender entonces de esos factores externos. Y aquí vemos la fórmula química de cómo empezó a arder. Esta es la fórmula química oxidación-reducción, donde tenemos el combustible, el comburente, la energía de activación y se realizó la reacción en cadena, ¿verdad? Y después hay una velocidad de propagación, cómo se va propagando el incendio. Muy bien, vamos a hablar ahora, ya que hemos hablado de esos 4 elementos importantes para que se genere un incendio, vamos a hablar ahora de esos tipos de combustión, ¿no? Porque sabemos que el incendio es una combustión, ¿sí? Derivada de un elemento combustible en función de un comburente, energía de activación y, ¿no? Pero ese es del incendio, ¿no? Pero hay diferentes tipos de combustión. El primer tipo de combustión que nosotros tenemos es esa oxidación. La oxidación es un proceso de combustión mucho más lento, ¿sí? Aquí no hay emisiones de luz, como lo hay en la parte del fuego, tampoco desprende calor. Por eso aquí hay un ejemplo claro, la oxidación del hierro, ¿sí? Porque todos los metales se oxidan, recuerden, ¿no? Todos los metales se oxidan, entonces va a haber ese proceso de oxidación. Por ejemplo, vemos aquí un carro que está en intemperie, en presencia de ese comburente, ¿verdad? Comburente, perdón, y está a intemperie y abandonado, entonces con el tiempo va a desarrollar un proceso de oxidación bastante lento, ¿no? El otro tipo de combustión es el fuego, un poco más violento, que es oxidación, porque ya desprende luz y calor. Y podríamos decir, un ejemplo, pues es la combustión de un leño de madera. Muy bien. Y después tenemos otro tipo de combustión que se conoce como explosión. Este es mucho más violento. ¿Por qué? Porque ya produce una detonación, bueno, no una detonación, produce una explosión, un ruido, ¿verdad? Y que puede tener o generar ondas expansivas más o menos lentas que la velocidad del sonido.
De las explosiones podemos tener dos tipos de explosiones, la deflagración y la detonación. Vamos a ver qué nos dice aquí la deflagración. Dice que es una fuerte emisión de luz y calor en la que el frente de llamas avanza por fenómenos de difusión térmica. De difusión térmica débiles, ondas de presión que viajan por detrás del frente de reacción. ¿Sí? Entonces aquí se produjo, ¿verdad?, el incendio y las ondas, ¿sí?, las ondas de presión o ese ruido que se genera al momento de la presión van por detrás de la explosión, es decir, no se escuchan precisamente en el momento que ocurrió el ruido como tal, ¿no? La detonación es un drástico proceso de transformación de la energía que contiene un material que se intercambia a velocidades, a altas velocidades con el medio adyacente, ¿no? La combustión está asociada a una fuerte onda de choque cuyo frente viaja por delante de la onda de reacción. Muy bien, esto sería si hubiera una detonación, es decir, usted escucha ¡puc!, ¿verdad? Pero usted primero escucha la detonación y después empieza a ver el fuego, ¿sí? En cambio acá usted primero empieza a ver el fuego y después se expande el ruido, ¿no? Pues aquí, en cambio, primero el fuego, segundo la expansión, ¿sí? Acá sería primero la expansión y segundo el fuego, ¿sí? Aquí pone un ejemplo de explosión de una cantera, ¿no? Por ejemplo, acá explosión de una bomba de butano y acá una explosión de cantera. ¿Qué nos dice aquí? Normalmente las explosiones se inician con un proceso de deflagración, pero debido a las condiciones, ¿sí?, del recinto se transforman en detonación. Si las ondas de presión adelantan a la reacción. ¿Qué nos dice aquí? La detonación, ¿verdad? La velocidad del sonido, esta detonación, por eso va primero, porque es mayor a la velocidad del sonido, mientras que en la deflagración, esa explosión o esa presión es mucho menor a la velocidad del sonido y no la podemos ver. La combustión es menor a la velocidad del sonido, obviamente, que es 1 metro por segundo. Y la oxidación, pues básicamente como es demasiado lenta, no podríamos hacerle referencia con la velocidad del sonido. Entonces, aquí un ejemplo muy claro. Yo me acuerdo claramente, hay una historia aquí en nuestro país de ciertos actos de negligencia, por ejemplo, en Riobamba, no sé si alguien ha vivido en Riobamba o ha escuchado de las familias, ahí hay una que se llama la Brigada Galápagos, ¿no? Es un frente militar que hay en Riobamba. Hace algunos años en ese frente militar había una bodega, ¿no? Donde estaban granadas acumuladas, ¿sí? Y por accidente de alguien se produjo una explosión, ¿sí? Una explosión, ¿sí? Hablemos que fue un proceso de deflagración. ¿Por qué? Porque primero fue lo que se dio la explosión en el punto, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que pasó? Después hubo una expansión, ¿sí? Una expansión de sonido donde las casas de toda el cantón de Riobamba se explotaron los vidrios, las personas sufrieron daños en el oído. ¿Por qué? Porque primero hubo la explosión en un punto localizado y después se expandió. Se expandió ese sonido o esa presión generada, se expandió hacia todo el recinto, ¿no? Podríamos hablar que hubo ese proceso de deflagración, ¿verdad? Y después hubo esa onda expansiva, ¿verdad? Y después vino ese proceso de detonación, donde hablamos de detonación que la onda de explosión es mucho más rápida que la deflagración. Entonces hubo la explosión, vemos el fuego, hay una pequeña explosión y después hay esa onda expansiva mucho más larga que abarcó toda la ciudad y que fue dañando los vidrios, ¿no? Y hablamos de ese proceso de detonación, ¿sí? Entonces ese sería un tipo de combustión mucho más violenta, las explosiones. Y hay dos tipos, deflagración y detonación. Muy bien. Entonces,
Ya hemos hablado un poquito más de lo que, cómo se procede o cuáles son sus tipos de combustión. Habíamos dicho que el tetraedro del fuego tiene estos 4 elementos y si nosotros atajamos a cualquiera de esos 4 elementos, podemos controlar ese incendio. Muy bien. ¿Cómo podemos atajar esos elementos? Pues, por ejemplo, si yo quiero atajar o quiero eliminar el incendio a través de atajar el combustible, tendría que eliminar el combustible. Es decir, si yo estoy quemando unos leños, tendría que retirar de ese punto caliente que está ahí, tendría que retirar la mayor posibilidad de leños, ¿no? U otra forma de eliminar el combustible, digamos que se está quemando una línea de gas. Pues lo correcto es de que yo vaya y cierre la línea de gas, ¿sí? Tengo que eliminar el combustible y esa sería una de las reacciones más lógicas y comunes a la hora de un incendio, ¿sí? Tratar de eliminar el combustible, tratar de eliminar eso que le está alimentando al incendio, ¿no? La otra forma en que yo puedo atajar ese combustible, vamos a hablar aquí de un nuevo término. El término va a ser dilución. ¿Sí? Entonces escribí bien. Dilución en el término de disolver. Es un término químico, pero lo voy a verificar. No quiero enseñarles una palabra mala. ¿Ya sí? Dilución, estamos bien. ¿Sí? Nosotros el término dilución será cuando yo tengo un soluto y lo disuelvo en un solvente. ¿Ya? Un ejemplo claro de disolver un soluto en un solvente por ideal será el agua. Entonces yo tengo un soluto, por ejemplo el café, yo cojo, lo mezclo, ¿verdad? El café en ese soluto del agua y tengo el café y me lo tomo. Pero ¿qué tal si el café me quedó muy cargado? Pues voy por un poco más de agua para diluirlo un poco, ¿verdad? Porque no me gustó esto muy cargado. Entonces lo voy a diluir, le voy a bajar esa concentración. ¿Cómo? Le agrego un poco más de agua, que es mi soluto por excelencia, ¿no? Entonces, disolví mi café, ¿sí? Le bajé la concentración. Entonces, nosotros al combustible también podríamos diluirlo, ¿sí? También podríamos aplicar la dilución del combustible, ¿no? Tenemos aquí eliminación y acá dilución del combustible. La dilución del combustible, por ejemplo, si yo estoy quemando algún sólido, se me ocurre un leño que está ardiendo, que está generando un incendio, pues, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un leño genera gases, ¿sí? Empieza a generar gases en ese proceso de combustión y después genera humos, ¿verdad? Pero si yo le agrego, por ejemplo, agua, ¿sí? Ya voy atajando esos gases, ¿sí? Entonces yo voy diluyendo ese sólido. Se me ocurre, si yo por el contrario tengo un combustible líquido y le pongo agua, ¿verdad? Para hacer un proceso de dilución, pues también va a servir, pero no es muy recomendable el proceso de dilución cuando hablamos de un combustible líquido. ¿Por qué? Porque digamos que hay un incendio con algún líquido combustible y yo lo quiero eliminar con agua. ¿Qué es lo que pasa? El líquido se va a derramar, lo que puede hacer es que se expanda más el incendio. Entonces, la dilución del combustible es adecuada únicamente si yo estoy hablando de combustibles sólidos. Si hablo de combustibles líquidos, corro el riesgo de que lo voy a empeorar la cosa. Voy a hacer que el incendio se expanda más, ¿sí? Entonces, si yo quiero trabajar sobre ese tetraedro del fuego, muy bien, sobre ese tetraedro del fuego, la primera fue el combustible, ¿verdad? Eliminándolo o diluyéndolo, ¿no? Después podemos atacar el comburente, ¿sí? Dijimos que si quitamos cualquiera de estas partes del tetraedro del fuego, va a eliminarse, ¿no? Ahora voy a ir sobre el oxígeno. ¿Cómo puedo yo eliminar el oxígeno? Pues muy fácil, sofocando, ¿verdad? Mediante el proceso de sofocación.
Es decir, tratando de eliminar. ¿Cómo puedo quitar el oxígeno en un proceso, en una combustión, un fuego, un incendio? Pues, por ejemplo, si tengo una fogata en un bosque forestal, yo puedo coger un poco de arena, ¿verdad? Y lo vierto sobre este fuego, pues lo he sofocado porque he atacado el comburente y por ende ya se va a apagar el incendio, ¿sí? Otra forma de sofocar un incendio que nosotros sabemos que podemos utilizar, pues son mantas, ¿verdad? Mantas, ¿verdad? Que nosotros aplastamos sobre la persona que se esté incendiando, pues esa es una forma de sofocar el incendio. O lo que nos dicen, si te estás quemando, da vueltas sobre la tierra, ¿verdad? Y de alguna forma también sofocamos, ¿sí? Sofocamos el comburente, ¿sí? Entonces la forma de atacar el oxígeno será mediante la sofocación. El tercer punto tenemos el calor, ¿sí? Esa energía de activación, ¿sí? Que puede ser el calor. Pues la forma más sencilla, pues, es el enfriamiento. El enfriamiento, nosotros sabemos que la mejor forma de enfriar sería con el agua, pero sabemos que en combustibles líquidos o en combustibles gaseosos, pues no es muy recomendable utilizar el agua. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Pues sistemas de extinción, ¿sí? Que van a poder eliminar el calor. En la parte de sofocación también puede utilizar un tipo de extintor, ¿sí? Para atajar el comburente. Y finalmente la reacción en cadena, que ya sabemos que es ese evento que realiza que se mantenga en el tiempo el incendio, pues mediante una inhibición. Es decir, ¿cómo podemos eliminar ese proceso de reacción en cadena? Pues utilizando un sistema de extintor. ¿Sí? Y en este caso, la mejor manera son los extintores de polvo. ¿Sí? La mejor forma de atajar la reacción en cadena, pues son con extintores de tipo polvo. Aquí un poquito el resumen de lo que hemos hecho: fuentes de calor, enfriamiento, sofocación en el oxígeno, eliminación del combustible, inhibición, ¿no? Mediante extintores de tipo polvo. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, profe. No. Muy bien. Muy bien. Entonces, recordemos eso, ¿no? El tetraedro del fuego de aquí en adelante es un término importante, ¿no? Porque hay esos 4 elementos y si quitamos cualquiera de ellos, vamos a poder controlar un incendio. Vamos a hablar ahora un poquito más del combustible, ¿sí? ¿Por qué? Porque gracias a conocer un poquito más el combustible, yo podría tomar ciertas medidas preventivas a la hora de almacenar. Por ejemplo, si tengo leños de madera, a la hora de almacenar esos leños; si tengo gasolina, a la hora de almacenar esos combustibles, ¿sí? O esos gasolina, diésel, ¿no? Entonces, necesito conocer ciertas características para yo tener un poco de sentido común a la hora de hacer ese tipo de organización. Primero, en el combustible, ¿sí? En el combustible, nosotros debemos saber que para que se genere un incendio, tiene que haber una mezcla adecuada o una composición adecuada. Tiene que haber una composición adecuada de combustible y comburente. Bien, muy bien. Entonces, para que se genere el incendio, debo tener la cantidad adecuada de combustible y la cantidad adecuada de comburente, en un equilibrio, por así decirlo, en un equilibrio, ¿sí? Si por el contrario yo tengo mucho combustible, ¿sí? Si por el contrario yo tengo mucho combustible,
pero tengo poco comburente, es decir, poco oxígeno, es probable que no ocurra el incendio, ¿sí? No ocurra el incendio. O por ejemplo, si tengo muy poco combustible, pero tengo mucho comburente, es decir, mucho oxígeno, también es probable que no ocurra el incendio. ¿Sí? Entonces, tendría que encontrarse un equilibrio para que en realidad ocurra ese incendio. ¿Ya? Perdón. Entonces, si hay poco comburente, ¿verdad? Estaríamos hablando de un límite inferior, ¿sí? De inflamabilidad. Y si hay mucho comburente, un límite superior de inflamabilidad. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que buscar ese equilibrio. Entonces yo aquí podría trazar una recta por donde yo tengo aquí el combustible y yo por acá tengo el oxígeno, la temperatura, ¿sí? Si trazo una línea que va a depender de ese proceso de combustión, por aquí voy a tener un límite superior de inflamabilidad y por acá un límite inferior de inflamabilidad. ¿Sí? Y aquí me va a generar temperaturas, ¿no? Ciertos valores de temperatura. Quiere decir que en este rango que yo tengo aquí, en este rango intermedio, es donde muy probablemente se va a producir el incendio. Muy bien. Y por aquí vemos que se deriva una temperatura mínima de inflamabilidad, ¿sí? Vemos que hay una temperatura mínima antes de que yo ingrese en este rango, ¿verdad? Donde puede generarse efectivamente el incendio, ¿sí? Esta temperatura mínima de inflamabilidad, ¿sí? Nosotros la vamos a denominar punto de inflamación, como vemos aquí, la vamos a determinar punto de inflamación o flash point, ¿sí? Flash point. También lo conocen como el flash point. Voy a borrar por acá esto. Entonces esa temperatura mínima, para que inicie ese proceso, se va a llamar punto de inflamación o flash point. ¿Qué es esa temperatura mínima o flash point? Pues es ese cuando el combustible, ¿sí?, tiene cierta temperatura, ¿verdad? Y alcanza a desprender, está empezando su proceso de combustión y alcanza a desprender ciertos vapores, ¿sí? Y se prende, pero no se mantiene en el tiempo, se apaga, es como un flash, ¿sí? Simplemente se prendió un momento y se apagó, ¿sí? Ese será mi punto de inflamación. Yo aquí pongo un ejemplo, digamos, cuando ustedes hacen las parrilladas, ¿verdad? En el carbón, ¿verdad? El carbón inicialmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que prender, lo que le ponemos la servilleta, y al inicio parece que ya se va a prender el carbón, ¿verdad? Pero no se prende, solo se prende un poquito, pero ¡oh!, se apaga, ¿verdad? Y simplemente no pasó nada. ¿Qué tiene que hacer usted para que se mantenga ese carbón activado? Pues tiene que seguir venteando, ¿verdad? Tiene que seguir oxigenando un poco más esa combustión para que se genere, ¿verdad? Realmente una combustión dentro del carbón, ¿sí? Entonces, vamos a llamar ese punto de inflamación donde se genera, ¿verdad?, una pequeña combustión, pero no se mantiene en el tiempo, ¿sí? Ese será el punto de inflamación. Después podríamos hablar de un punto de combustión, que bueno, no siempre se habla del punto de combustión, por eso no está acá.
¿sí? Después podemos hablar de un punto de combustión. ¿Cuál es ese punto de combustión? Pues es ese cuando un combustible, ¿verdad? Usted ya le genera una energía de calor, le pone una energía de calor y se prende ese combustible. Hablamos del carbón y gracias a esa energía de activación se prendió y se va a mantener prendido en el tiempo. Ya no se va a apagar como el punto de inflamación, que solo fue un pequeño destello, ahora se va a mantener, ¿sí? Ese será el punto de combustión, o podríamos decir el punto de ignición, ¿sí? Cuando efectivamente gracias a esa energía o ese calor se prendió el combustible y se va a mantener en el tiempo, ya no se va a apagar, ¿sí? Y después tenemos la temperatura de autoignición. ¿Qué quiere decir esta temperatura de autoignición? ¿Sí? Es esa temperatura cuando un combustible, ¿sí?, no necesita ninguna energía de activación, ¿sí?, simplemente por la temperatura a la que se encuentra ese combustible empieza a arder y se va a mantener en el tiempo, ¿sí? Esa va a ser mi temperatura de autoignición, ¿sí? Entonces la primera, un destello, pero no se mantiene en el tiempo, que sería el flash point. Después el punto de combustión o ignición, cuando lo prendemos y se mantiene en el tiempo, lo prendemos, digo, porque le ponemos una energía de activación. Y la temperatura de autoignición, cuando esa temperatura le es suficiente, no necesita ninguna energía de activación y se va a mantener prendido en el tiempo, ¿sí? Vemos aquí algunos puntos de inflamación que he planteado. Creo que ya me quedo sin tiempo, no volvamos a conectarnos, ¿sí?